Revisando el Catecismo de la Iglesia Católica, puedo encontrar en el numeral 109 que dice lo siguiente: en la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por lo tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar, y hace una referencia a la Constitución Apostólica Dei Verbum número 12. Ahora, si nos referimos a la Constitución Apostólica Dei Verbum, vamos a encontrar muchas cosas interesantes. En lo que va de nuestro tema de hoy, pues tomemos lo que nos interesa. Habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, el intérprete de la Sagrada Escritura debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los agiógrafos. ¿Y qué son los agiógrafos? Son las personas que escribieron la Biblia con la inspiración del Espíritu Santo. Son los autores sagrados. Más abajo dice: conviene además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el agiógrafo en cada circunstancia según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época. Pues, para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto a las formas nativas usadas de pensar, de hablar o de narrar vigentes en los tiempos del agiógrafo. Esto, en castellano común y corriente, ¿qué significa? Para interpretar la Sagrada Escritura, debemos entender el texto, pero también el contexto social, político, económico, religioso, comercial, todo lo que le rodeaba a los escritores sagrados. De eso se trata el tema de hoy. Bienvenidos. El tema que vamos a compartir hoy se llama el texto y el contexto. Siempre se ha escuchado una frase que dice: el texto sin contexto es un pretexto. Y para que no sea un pretexto, hoy vamos a desarrollar ese tema. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 en adelante, encontraremos lo siguiente: al sexto mes, envió Dios el ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Para entender este texto, que es bastante conocido, pero poco comprendido, tenemos que hacer uso del contexto social en el que el autor sagrado escribió esto. Tenemos que conocer el contexto social, político, económico que vivían las personas en ese tiempo. Y tenemos que conocer la intención del autor con escribir esto. Para que podamos entender bien, vamos a ayudarnos con la historia, con el contexto y con todo lo que sea posible. Vamos a hacer un mapa
de Tierra Santa. Esto que acabo de dibujar no es otra cosa que la ribera del mar Grande o mar Mediterráneo. Aquí ponemos toda esta ribera, que esto es el mar. Ellos le llamaban el mar Grande. Es conocido con el nombre de el mar Mediterráneo. Aquí vamos a poner su nombre, mar Mediterráneo. Muy cerca a él y casi de manera perpendicular baja el río Jordán. Sigue bajando y desemboca en lo que sería el Mar Muerto. El Mar Muerto, o Mar Salado también se llama, o Mar de la Sal. En este mar todos flotamos, producto de la densidad del agua, debido a la presencia de la sal que existe en ese lugar. Esta línea no es otra cosa que el río Jordán, que dicho sea de paso, en su trayecto desemboca en el lago. Esto viene a ser el lago de Genesaret o lago de Galilea también se le llama. Ahí está. Por este lugar aproximadamente está un pueblito que se llama Nazaret, que ustedes ya podrán identificar la importancia de ese pueblito. Vamos a pintar al lago de Galilea o al lago de Genesaret. Toda esta región es conocida, incluyendo el lago por supuesto, toda esta región es conocida con el nombre de la región de Galilea. Vamos a ponerle acá, esta es la región de Galilea. Y toda esta región que usted ve por acá, incluyendo el río Jordán, no es otra que la región de Samaria. Y le ponemos región de Samaria. Obviamente, de ahí son los samaritanos. Y toda esta región corresponde pues a la región de Judea. Esta es la región de Judea. Pero hasta aquí hemos dibujado el mar Mediterráneo. Esta es la región de Galilea. Esta es la región de Samaria. Esta es la región de Judea. En la región Judea hay una ciudad importante que se llama Jerusalén. Un poco más abajo, a unos 3 kilómetros de distancia, está un pueblito bien pequeño, hasta ahora, que se llama Ain Karen.
Y saliendo de Jerusalén, un poco más abajo, más o menos a 10 kilómetros, está un pueblo ya un poco más grande que Icaren, que se llama Belén. Esos son los lugares en la región judea que por hoy nos van a servir. En la región de Galilea, al norte, tenemos a Caná. Por aquí está Caná. Vamos a escribirlo, Caná. Recuerden que aquí se dio las bodas de Caná, donde María estuvo invitada y también Jesús con sus discípulos. Por esta parte aproximadamente estará Cafarnaúm. Aquí tenemos a Magdala. Por acá tenemos a Tiberíades. Y más conocido, por acá tenemos a un monte llamado el Monte de Tabor. Ustedes estarán recordando lo que ocurrió acá, ¿verdad? Bueno, todo esto es una zona montañosa. Una montaña que atraviesa la región de Galilea, atraviesa también toda la región de Samaria y llega incluso hasta la región de Judea. Todo esto es una zona bastante montañosa. Por supuesto que la cadena de montañas continúa. Por acá hay otra región, por acá hay otra región, pero lo que nos interesa ahora es esto. También es preciso que recordemos que, si bien es cierto, la región de Galilea era una zona productiva, pero Samaria, toda esta región de Samaria, no es otra cosa que un desierto. Esto es un desierto. ¿Desierto de qué? Desierto de Samaria. Y toda esta zona no es otra cosa que también el llamado desierto de Judea. Ahora vayamos al Evangelio. Al sexto mes, envió Dios el ángel Gabriel a un pueblo de Galilea, llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. ¿Cuál es la casa de David? La descendencia de David era justamente la región de Judea, Belén. ¿Y qué pasaba ahí? Cuando entró, le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Si vamos nosotros a algunos versículos más adelante, específicamente en el versículo 39, encontraremos: en aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá. María estaba aquí y dice que se puso en camino prontamente hacia una zona montañosa de la región de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Hasta ahí, ¿cómo podemos entender nosotros esto? Vamos a usar diferentes colores para poder captar mejor el contexto de lo que escribió Lucas en su Evangelio. Aquí en este pueblito se lleva a cabo lo que Lucas narra en el capítulo 1, versículos del 26 al 28. Aquí estaba una muchacha virgen llamada María, que estaba desposada con un hombre llamado José, que era de la descendencia de David.
Hasta aquí llegó el arcángel Gabriel y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y en esos días, ya en el versículo 39 del mismo capítulo, nos explica que la Virgen María se puso en camino prontamente hacia una montaña de la región de Judea. ¿Cuál es esa montaña a la que se refiere Lucas? Esa montaña es nada menos que Aincarim. En este lugar, que es una montaña no muy grande, un pueblo pequeño en la actualidad, Aincarim, está la llamada Gruta de la Natividad de Juan Bautista. Cuando Lucas dice que María se puso en camino prontamente hacia una montaña de la región de Judea, se refiere a este lugar, Aincarim. ¿Por qué Lucas no especifica todo esto? Porque se sobreentendía que la gente de aquel tiempo, para quien él escribía, conocían toda esta geografía, conocían toda la topología, conocían la hidrografía, conocían de todo, entonces no se hacía necesario escribir todo al detalle. Por eso él simplemente dice que María partió inmediatamente hacia una montaña de la región de Judea y ahí se encontró con su prima Isabel y se da la famosa visitación de la Virgen María hacia su prima Isabel. Aquí estaba San José con Isabel. Isabel ya estaba embarazada de Juan Bautista. Fíjense en este detalle. María ya estaba embarazada, producto del Espíritu Santo. Ahora bien, ella emprende el viaje y para emprender el viaje hace todo este recorrido. Fíjense ustedes, por este lugar aproximadamente está un lugar que se llama Naín. Recordarán ustedes también lo que ocurrió por ahí. Entonces, María sale de su pueblo, pasa por Naín, sigue, pasa por el borde del monte Tabor y viene por las orillas, cerca a las orillas del río Jordán, y ya por acá, por la zona de Judea, bordea las montañas, viene a Jerusalén y de Jerusalén se dirige 3 kilómetros más abajo hasta la ciudad de Aincarim. Pero, ¿qué distancia hay entre Nazaret y el lugar donde estaba su prima Isabel? Ahora lo sabemos. Esa distancia aproximada, hasta aquí hay una distancia aproximada de 140 kilómetros. Nuestra madre, la Virgen María, estando ya embarazada, tuvo que caminar toda la región de Galilea, pasar todo el desierto de Samaria, cruzar también el desierto de Judea, llegar a Jerusalén, seguir caminando 3 kilómetros más hasta llegar a ese pueblito, en esa montaña, donde estaban precisamente los que serían los padres de Juan Bautista. Usted póngase a pensar qué distancia sería de qué pueblo a qué pueblo y en cuántos días lo harían. Esa distancia en aquel tiempo lo recorrían en 6 días aproximadamente. Nuestra madre llegó aquí y en este pueblito estaba la Virgen María, estaba su prima Santa Isabel, aquí estaba también Juan el Bautista dentro del vientre de Isabel y aquí estaba también Jesús ya dentro del vientre de María. Este lugar hoy es un lugar santo. En este lugar, según Lucas 1:56, la Virgen María permaneció 3 meses ayudando a su prima Isabel, atendiéndolo hasta que dio a luz. Una vez que su prima Isabel ya estaba atendida, ya dio a luz, ya nació Juan Bautista, ella tuvo que regresar hacia su lugar. María se quedó con ella unos 3 meses y luego regresó a su casa. Embarazada de 3 meses,
tuvo nuevamente que volver a Jerusalén, de ahí seguir caminando por todo el desierto de Judea, pasar todo el desierto de Samaria, retornar hacia su pueblo, hacia su lugar de origen. Y ahí estaba. Si aquí estaba a 3 meses de embarazo, quiere decir que acá estuvo 6 meses ya de embarazo. Y justo en el 9º mes de embarazo, Lucas nos narra otro episodio que está en el 2º capítulo. Está justamente, vamos a ponerle acá, Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 6. Por aquel entonces se publicó un edicto de César Augusto, por el que se ordenaba que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Todos fueron a empadronarse cada cual a su ciudad. También José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, por ser él de la casa y familia de David. ¿Qué pasó entonces cuando nuestra madre ya tenía 9 meses de embarazo? Que se dio el censo. Vino una orden que todos tenían que censarse, cada uno en su ciudad, en su pueblo natal. Como José era de este lugar, de Belén, de la descendencia de David, él tenía que venir acá. Así que conjuntamente con su esposa, la Virgen María, otra vez a hacer el recorrido de los 140 kilómetros, que dicho sea de paso, viene por este recorrido, ya no pasa a Icare, sino va 10 kilómetros más abajo y donde está Belén. Y nuestra madre, una vez más, pero esta vez con los 9 meses de embarazo, tuvo que hacer nuevamente el recorrido con todas las dificultades de su embarazo, esta vez ya no hacia Icare, sino hacia Belén. Y ustedes saben que justamente aquí nació Jesús. Queridos hermanos, este mapa sencillo, práctico, que los he compartido, nos explica el contexto geográfico, el contexto poblacional, el contexto económico, el contexto político en el cual Lucas escribió su evangelio. Al menos en el capítulo 1, desde el versículo 26 en adelante, podemos notar todo esto. Entonces, para entender correctamente las Sagradas Escrituras, tenemos que tener el texto y el contexto, porque el texto sin contexto es un pretexto. Ahora, si nosotros conocemos todo esto, que se dice que el conocer la tierra de Jesús es como conocer el 5.º evangelio, pues de acá nosotros tenemos que sacar una enseñanza. Nuestra Madre, la Virgen María, jamás escatimó esfuerzo, sacrificio alguno. Desde el momento que ella se enteró que sería la Madre de Dios, ella dejó su comodidad, dejó la tierra que era productiva y sin embargo tuvo que sacrificarse e irse por unos desiertos y llegar a un pueblo a servir. Esa actitud de servicio, de sacrificio, de amor, de misericordia, de caridad de nuestra Madre tiene que quedar para nosotros como un ejemplo. ¿Cuántos sacrificios hace usted para ir a servir a alguien, a una familia, a un amigo, a su hermano, a su abuelo, a sus padres? ¿Cuánto de sacrificio hace? ¿A qué distancia está de su casa hacia la casa de la familia que lo necesita? ¿Cuánto tiempo usted recorre para encontrarse con Dios, para ir a la iglesia? No solo eso, cuando nuestra madre ya tenía los 9 meses de embarazo, ella supo cumplir con la ley. Juntamente con su esposo recorrió todo este lugar para cumplir con la ley. Hermanos, nosotros como cristianos estamos llamados a cumplir con la ley. El mismo Jesucristo dirá, yo no he venido a abolir la ley. Nosotros nos debemos a nuestras autoridades. Nosotros tenemos que saber respetar las leyes humanas. Se dice que nuestra madre
puesto que en este segundo viaje estaba ya embarazada. Ya los 140 kilómetros no lo hizo en 6 días, sino lo hizo en 9 días. ¿Y esto por qué? Pues una mujer embarazada, donde ella se cansaba o donde ella ya no podía, en el burrito llevaba todo para una tienda de campaña, tenían que hacer ahí la tienda a merced de las fieras salvajes, a merced de los ladrones, de los asaltantes y todo ello. Ahí prendían las luces, la fogata, y ahí tenían que pernoctar. Se dice incluso que por el intenso calor de este desierto, ellos en el día no avanzaban, sino esperaban la noche, y toda la noche tenían que ir caminando. Así llevó nuestra Madre María en su vientre al niño Jesús. Aún en los últimos días de su embarazo, nuestra Madre María supo sacrificarse. Usted, ¿qué sacrificio está dispuesto a hacer por la humanidad? ¿Qué sacrificio está dispuesto a hacer por su familia? ¿Qué sacrificio ha hecho usted por su esposo? ¿Qué sacrificio está haciendo usted por su esposa? ¿Qué sacrificio está haciendo por sus hijos, por su comunidad? Solo tú tienes la respuesta. Nuestra Madre no escatimó ningún esfuerzo. Te invito a que veas los valores, las actitudes, los talentos de nuestra Madre la Virgen María. Y esto lo entendemos porque conocemos el contexto, porque un texto sin contexto es un pretexto. Hasta aquí la clase de hoy.